Bueno, entonces lo escuchamos, doctor. Señoría, muchas gracias. Bueno, estamos en un asunto de responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de actividades peligrosas. Ya bien lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia, que en estos casos no le corresponde a la víctima probar la culpa en los demandados, sino pues, la existencia de una actividad peligrosa, el daño y la relación causal. Es decir, estamos en un régimen subjetivo con culpa presunta en favor de la víctima. Y también ha señalado la Corte que en estos eventos la forma de liberarse de responsabilidad por parte de los demandados es probando la culpa, perdón, la, la ruptura del nexo causal con la existencia de una causa extraña a cualquiera de las ya conocidas, pero le corresponde al demandado probar eh, es, eh, que esta ruptura se da de manera única en la conducta de la víctima, ya sea caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero, etcétera, es la carga del demandado y en este evento pues no se probó que efectivamente existiera una ruptura en el nexo causal. Por tanto, señoría, nos centraremos en los elementos axiológicos obligatorios a probar y que efectivamente fueron aquí probados. De una parte tenemos la existencia de una actividad peligrosa que no es nada distinta a aquella que se desarrollaba o desplegaba con el bus de placas WCL 945 el 11 de diciembre del 2020, por allá en la carrera 2 con calle 190 de esta ciudad, en el sector de Usaquén, en horas de la noche. Quedó probado que efectivamente la empresa y su conductor desarrollaban esta actividad con el vehículo a motor ya mencionado. El bus transitaba sobre la carrera segunda en sentido norte-sur y el ciclista en sentido sur a norte por la misma carrera. Debemos decir que los hechos 1 a 4 de la demanda que hablan efectivamente sobre la existencia de la actividad peligrosa fueron aceptados, confesados al contestar la demanda por parte del conductor. Es decir, no hay duda que existió esta actividad peligrosa desplegada por el vehículo a motor. Esas teorías, sus señorías, de la absorción de la actividad peligrosa por la menos peligrosa o la neutralización, pues fueron recogidas por la Corte Suprema de Justicia y no podemos decir que la conducción de una bicicleta sea una actividad peligrosa capaz de causar daños al conductor del bus o a los pasajeros. Será una actividad peligrosa respecto de un peatón, un niño o un anciano que se atraviese en la vía, pero no es una actividad peligrosa respecto del bus, que es quien efectivamente desplegaba ese tipo de actividad. Aquí quedó probado, su señoría, con la versión que nos da la propia víctima de la forma en cómo ocurrieron los hechos. Él afirma que él transitaba por su carril en su bicicleta, que el bus venía adelantando dos vehículos que estaban estacionados, sobrepasa estos vehículos y para esto debe invadir el carril contrario por donde transita el ciclista. Y que fue hasta el momento en que impactó al ciclista que retornó al carril derecho. También afirma su señoría que el conductor del bus tenía espacio suficiente después de haber sobrepasado estos dos vehículos estacionados para haber ingresado a su carril y no haber colisionado con el ciclista. En su relato o forma de describir el espacio, dice, oiga, tenía una distancia como de un bus y medio para haber ingresado a su propio carril, pero él no lo hizo, sino que continuó invadiendo mi carril y solo hasta el momento del impacto se retorna o retorna al carril por donde él transitaba. Esta es la situación fáctica que rodean los hechos, pues que aquí nos ocupan. Y esa versión, ese relato de hechos, es el mismo que da la testigo Carol, quien manifiesta que efectivamente el bus había sobrepasado unos vehículos que estaba estacionado, que para esto transita en sentido contrario, es decir, en contravía, y solo hasta el momento del impacto, que sonó en su percepción, sonó duro, él retorna al carril por donde venía o debía venir transitando. Ella también reitera a su señoría que el conductor del bus tenía espacio como de 4 casas, dijo aquí, para haber ingresado a su carril por el que debía ir transitando antes de impactar al ciclista. Es decir, no existe una justificación para que el conductor invada el carril contrario en el momento en que ocurre la colisión. Si bien existía una línea continua central en el lugar del accidente, y así lo declara Jonathan Ávila y también lo declara el conductor John Freddy Riaño, pero el informe de accidente de tránsito también lo pone de presente. En el numeral 7 del informe
habla de de la línea central amarilla y dice continua, allí tiene pues la X puesta por el policial. Sin duda, en el lugar donde ocurre un accidente existió línea continua amarilla central, lo que de acuerdo con el artículo 73 del Código Nacional de Tránsito implica que no se puede adelantar cuando hay una línea continua central. Entendemos, su señoría, que puede haber una justificación, pues el bus necesita avanzar y hay unos vehículos obstruyendo, pero una vez sobrepasa estos vehículos, su deber es retornar a su carril, no continuar en contravía invadiendo el carril por el que legítimamente iba transitando el ciclista. Entonces, es esta conducta, además violatoria de las normas de tránsito, la que causa el daño sufrido por Jonathan Ávila. Jonathan dice que el conductor del bus venía fletado. En sus palabras de rápido, él dice que él venía fletado y en algún momento dice, oiga, va como entre 50 o 60 tratando de describir la velocidad. Y aquí la testigo hace un instante mencionó que también él venía rápido, que en lo que ella vio el vehículo venía rápido. Es más, afirma que una señora que había en el bus le dice que el bus venía a toda y dice que inclusive eh, esa parte la perdí, pero lo cierto es que no solamente ella percibe que el vehículo viene a toda, sino que también un pasajero que había en el bus percibió que el vehículo venía a gran velocidad. Y esto se trata de una zona residencial, su señoría. Aquí la testigo dice que ahí habían puras casas, pero el informe de accidente de tránsito también lo confirma. Cuando vemos el numeral sexto, características del lugar 6.2, dice residencial y ahí tiene la X. Es decir, en estos sectores, de acuerdo a la norma que rige y regía para ese entonces, artículo 74 del Código Nacional de Tránsito, señala que en las zonas residenciales debe reducirse la velocidad a 30 kilómetros por hora. Y el artículo 106 también dice que en zona residencial debe irse a 30 kilómetros por hora. Pero el conductor pues iba fletado, su señoría, o iba a toda, o en palabras de Jonathan Ávila, entre 50 y 60 kilómetros por hora. ¿Es esta la forma en cómo ocurre el accidente? ¿Es de esta manera como esa actividad peligrosa desplegada por este bus, un vehículo pues, de grandes dimensiones en comparación con una cicla, causa el impacto y la colisión con el ciclista? Que en voces de Jonathan Ávila, de la víctima, el accidente ocurre en el carril por donde el ciclista venía transitando y así también lo reitera la testigo Carol. Es decir, sin duda, en el momento de la colisión, el vehículo viene invadiendo el carril en sentido contrario, me refiero al bus. También afirma Jonathan que él cae en ese carril. Carol también verifica, esta testigo, que él cayó en ese carril, inclusive ella allí trata de amortiguar el dolor que él estaba sufriendo. Entonces, esta es la situación fáctica pues, que rodean los hechos y sin duda el daño que sufrió Jonathan emana de la actividad peligrosa desplegada por el vehículo a motor mientras violaba varias normas de tránsito, excediendo los límites de velocidad, realizando una maniobra de adelantamiento, es decir, adelantando en contravía. Por tanto, inclusive si observamos la hipótesis que coloca el policial de accidente de tránsito, la 104 en el croquis, vemos que no era desatinada esa hipótesis, que significa adelantar en sentido contrario. Es decir, el policial, que claro, tiene experticia en lo que hace, desde ese momento infiere que esta es la causa del accidente. Y aquí dejó de ser una hipótesis para convertirse en un hecho probado por la propia víctima y la testigo. Entonces, sin duda, es por ello que están llamados a responder conductor y propietario, pues ambos controlaban la actividad peligrosa. Uno, pues la empresa eligiendo al conductor, determinando la ruta, etcétera, pagando al conductor, eligiendo los horarios en los cuales se mueve el vehículo y otra parte el conductor desarrollando los actos finales. Su señoría, cuando ocurre el accidente, según dice John Freddy Riaño, él había empezado a trabajar más o menos a mediodía y en sus voces el accidente ocurre entre 7:30 y 8 de la noche, es decir, casi 8 horas después de haber empezado la jornada laboral. Pues no sería desatinado pensar y se puede concluir de manera razonable que podía estar afanado por llegar a su lugar de destino o por acabar su jornada laboral. En todo caso, pues a nosotros no nos corresponde probar ese tipo de culpa porque ya lo dijimos, es un régimen que no lo exige. Esto es lo que podemos decir hasta este momento sobre lo que sucedió ese día.
Aquí tenemos a John Freddy, su señoría, el conductor del bus, dando un relato completamente distinto, pero que no encuentra respaldo probatorio en ningún otro medio de prueba. Más allá de su propio dicho, no hay un medio de prueba aportado y practicado en el proceso que confirme su declaración de los hechos. Y si miramos su declaración, podemos encontrar contradicciones, aspectos inverosímiles y podemos encontrar inclusive lo que es para él la íntima convicción respecto del accidente y la causa del accidente, que sin querer queriendo lo dejó ver en un momento y ya lo pondremos de presente. En un momento dice, señoría, y esta es una de las contradicciones que se le pueden endilgar a su dicho, dice que el accidente ocurrió cuando él ya estaba en su carril. Pero si usted mira el informe, el bosquejo topográfico del informe de accidente de tránsito, puede observar que la posición final del vehículo es en diagonal, como lo dicen la víctima, como lo dijo la testigo que estaba en el lugar, la mamá cuando llega al lugar, como lo dice el papá. El informe de accidente de tránsito, el bosquejo topográfico, evidencia la posición final y allí se ve que está invadiendo el carril con parte de su estructura, con la parte posterior. Entonces, ese dicho de él de que el accidente ocurre cuando ya estaba en el lugar, en su carril, pues carece de respaldo y resulta contradictorio. Además, dice en otro momento que él ve cuando el ciclista, y dice él, el ciclista baja demasiado rápido, pero luego en otro momento dice que cuando él viene, refiriéndose al ciclista, que él no lo ve. Entonces, ve al ciclista bajando demasiado rápido en su dicho, pero en otro momento no lo ve, al fin que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Aquí pues hay una contradicción en su propia versión. Además, es inverosímil, ¿por qué, su señoría? Porque en su dicho él pasa a dos vehículos que están estacionados. Él dice, yo espero a que un carro rojo de estacas, una camioneta, que viene en sentido contrario, me dé vía, me hace luces y yo ahí decido adelantar los vehículos que están estacionados. Y que cuando ingresa a su carril, dice él que sale el ciclista detrás de la camioneta y ocurre el accidente. Pero también afirma que el ciclista cayó en su carril. Entonces yo me pregunto, luego allí en el carril no estaba el supuesto carro rojo de estacas. ¿Cómo es que el ciclista cae en su carril? Porque en su dicho el ciclista cayó en su carril. Luego allí no estaba el supuesto carro rojo de estacas. He dicho, en el momento en que cae el ciclista, el carro desaparece. El carro desaparece. ¿Por qué no cayó en la llanta, en las estacas, en la puerta, en el costado lateral? No, y él cayó en su carril. Y además de todo esto, señoría, que pues que resta de verdad credibilidad al dicho del propio conductor del bus, pues en algún momento, su señoría, él deja ver su real convencimiento y deja ver que él en el momento en que ocurre el accidente, entre el momento en que ocurre el accidente hasta el momento en que es llevado a la URI de Puente Aranda, él cree que tiene algo de culpa en el accidente. Cuando el despacho le preguntó que qué hizo la policía cuando llegó al lugar, él empieza a relatar sobre el croquis. Y él dice, su señoría, que pensó que había sido algo compartido, pero luego se enteró que el informe quedó en su contra. Es decir, en el instante en que ocurre el accidente y hasta que va a la ORI de Puente Aranda, que es donde dice recibió, vio el croquis, él pensó que había algo de culpa en él. Por eso él piensa que se trataba de algo compartido. Ahora hace 15 días aproximadamente, casi 5 años después, pues su relato no muestra nada de culpa. Pero si miramos lo más cercano a la ocurrencia de los hechos y su convicción, es que él pensaba que se trataba de algo compartido. Y si no había culpa en él, su señoría, como por qué iba a pensar que se trataba de algo compartido. Entonces, esto deja ver aquello que no quería mostrar, pues claro, está enfrentando un proceso judicial donde pues una condena va a afectar su patrimonio. Entonces, pues uno entiende que en su naturaleza humana trate de, pues, de ocultar este tipo de verdades. Pero ¿qué le hacemos, su señoría? Así lo dijo. Pensó que había sido algo compartido. Y eso quedó grabado. Es decir, ahí quedó. Después trató de recoger sus palabras, pero pues, ¿qué le hacemos? Él lo reveló y él lo confesó, su propia culpa. Y esto puede ser verificado, su señoría, en la hora 1 de la audiencia pasada, minuto 51, 23 segundos, de ahí en adelante, 1:51, 23. Él pensó que se trataba de algo compartido. Por tanto, su señoría, si quisiéramos darle algún valor al dicho de la propia víctima, perdón, del mismo conductor, pues no podemos perder de vista su creencia para la fecha
de los hechos. Pero además de eso, señoría, con todo respeto, a nadie le es lícito hacerse su propia prueba, es un principio del derecho. Aquí la única prueba que tratan de hacer valer para construir una culpa exclusiva a la víctima es el propio dicho del conductor. Pero pues a nadie le es lícito, no hay otro medio de prueba. A nadie le es lícito hacerse su propia prueba. Por otra parte, tenemos a Jonathan Ávila dando un relato coherente que no presenta contradicción y respaldado en otro medio de prueba, la versión de la testigo que estuvo en el lugar de los hechos y relata la forma a unísono como ocurrió desde su percepción la ocurrencia del accidente. Es decir, mientras el conductor del bus adelantaba en sentido contrario, cuando había una línea continua central que se lo impedía y teniendo espacio suficiente para retornar a su carril antes del impacto. ¿Sí? Que ya había desaparecido la justificación para adelantar en sentido contrario. Entonces, esa es la situación fáctica. Y desde el punto de vista jurídico debe atribuirse responsabilidad a conductor y propietario y a la compañía, pues en virtud de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, que además debemos decir, su señoría, una de las excepciones es la prescripción, pero la prescripción de las víctimas es de 5 años, es la extraordinaria. Eso no se puede perder de vista. Pero el conductor y la empresa son responsables porque a la luz del artículo 36 de la ley 336 del 96 hay solidaridad entre conductor, empresa de transporte y propietario. El artículo 2344 del Código Civil, que nos habla de los delitos o culpas cometidos por dos o más personas, también establece responsabilidad solidaria. Entonces, conductor del bus, violó varias normas, su señoría. Artículo 55, comportarse en la forma en que no ponga en riesgo a los demás. Pues aquí invadía, continuaba en sentido contrario, iba en contravía. Pues qué más riesgo que ese. Y el ciclista le estaba permitido transitar por el carril. Y es previsible que en las vías públicas transiten ciclistas, porque es que es una vía pública, no es una vía privada, no son los patios del consorcio, no, es una vía pública. Otra norma violada por el conductor del bus, deber de no adelantar acciones que afecten la seguridad, artículo 61 del Código de Tránsito. El artículo 63 de la misma norma habla del respeto a los derechos de los ciclistas y prelación. El ciclista tiene prelación en la vía. Señoría, a voces de la víctima, a voces de la testigo, había buena iluminación en el lugar. Habían luces de las casas, habían los postes funcionando y el mismo conductor del bus dice que la luz estaba buena, la del carro, la de adelante, y que alcanza a mirar hacia el frente hasta más o menos 50 metros. Es decir, que podía haber visto al ciclista. Bueno, no sé, tal vez iba con afán de llegar a la casa, no sé, estaba cansado, 8 horas de trabajo, no lo sé, pero no nos tocaba probarlo porque es que es un régimen con presunción de culpa y además aquí se observan otras culpas que permiten atribuir responsabilidad. Me El quedan dos artículo, minuticos, doctor. vale, su señoría, muchas gracias, voy a tratar de terminarlo más pronto. Otro artículo que viola el conductor es el 68, que nos habla del Código Nacional de Tránsito, que nos habla de la forma en cómo deben utilizarse los carriles. Y dice que solo se puede adelantar por la izquierda, pero tomando la debida precaución. Él adelanta los dos vehículos y permanece en el carril contrario. ¿Hay alguna precaución en eso, su señoría? La precaución hubiese sido haber retornado a su carril, porque no podía salir de él. Y luego de sobrepasar los vehículos, no hay una justificación fáctica para continuar invadiendo el carril contrario. Respecto del daño, su señoría, pues aquí ya escuchamos a los testigos, se aportaron historias clínicas, se aportó dictámenes de medicina legal, porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 46,49% según la Junta Regional de Calificación de Invalidez y, es decir, elementos para probar la existencia del daño y su magnitud hay de sobra dentro del expediente. Respecto del lucro cesante pretendido, su señoría, debemos decir que se hizo bajo juramento estimatorio. Más allá de aportar las pruebas pertinentes para probar los elementos para la cuantificación del lucro cesante, como la cédula para identificar la fecha de nacimiento, ya la resolución 1555 del 2010, aquí se probó que se trataba de una persona productiva. Si bien no probamos el ingreso exacto que tenía, pues por la dificultad real de nuestra sociedad, lo cierto es que se probó que se trataba de una persona productiva, que se dedicaba, su señoría, y le pido un minuto más y termino con todo respeto. Entonces, se probó, su señoría, que se dedicaba al tema de la barbería y que con eso se ganaba el dinero, que además era su proyecto de vida a futuro, pero también se ganaba una plata, 30.000 pesos, decía el papá,
cuando prestaba los servicios como domiciliarios. Y la jurisprudencia pues ya ha dicho que siempre que se pruebe que se trataba de una persona productiva, pues se presume el salario mínimo para efectos de cuantificar el lucro cesante consolidado y futuro. Y debemos decir, su señoría, que ese lucro cesante nosotros lo hicimos bajo juramento estimatorio de conformidad al artículo 206. Y si bien empresa y conductor y la compañía aseguradora objetan el juramento, lo cierto es que la objeción no cumple con el requisito de ley, porque la norma del artículo 206 dice que debe explicar razonadamente la inexactitud que se atribuye a la estimación. No se explicó, su señoría, no se explicó razonadamente cuál es la inexactitud. Es más, se comete un error. Se dice que nosotros hicimos bajo juramento las pretensiones extrapatrimoniales. Eso no es cierto. Eso no deja ver nada distinto, sino que utilizaron un modelo y no hicieron el ajuste, porque nosotros no hicimos juramentos sobre las pretensiones extrapatrimoniales. Y sobre las patrimoniales no hicieron ninguna explicación razonada de la inexactitud, más allá de esa mención. Por tanto, tiene plena validez como medio de prueba el juramento estimatorio. En síntesis, señoría, pedimos emita sentencia condenatoria en contra de los demandados de conformidad a las pretensiones de la demanda. Muchas gracias, señor juez.